buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra forja, Forjadores de Relatos. Hoy un programa de excepción el que tenemos. Para no enrollarnos mucho, directamente voy a dar la entrada a nuestra voz, J. de Martín. Y si quieres, preséntanos tú a la invitada, porque, bueno, creo que has sido tú el culpable, ¿no?, de esta edición. Sí, buenas tardes a todos y el culpable orgulloso. Además, hoy estoy como BNM para estas fechas, como Navidad. Tengo el regalo y el regalo para todos vosotros de contar con la presencia de Mari Carmen Sinti. Es una autora con una segunda novela publicada ahora mismo, pero antes de hablar de que si es una autora de tal género o de tales características, voy a decir que es, para mí, una amiga, es la serenidad y es el trabajo bien hecho, cocinado o forjado a fuego lento en el campo literario. Y es una persona, además, siempre dispuesta a apoyar, siempre dispuesta a echar una manita a los compañeros que contamos historias, con lo cual pues me siento orgulloso, afortunado y muy dispuesto a aprender. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Yo si habláis así de mí vengo cada semana, ¿eh? Me encanta. Nada, es un lujo para nosotros tenerte hoy y más para hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo meterte en la cabeza, en la mente de un psicópata o una persona que tiene la mente perturbada, ¿no? Ujú. Eso es porque, bueno, Mari Carmen, por hacer un breve antecedente, es autora, como decíamos, de dos novelas. La primera sería Sudor Frío, siento que no se vea demasiado bien, que es un thriller, bueno, ya lo calificaba de domestic noir en algunas presentaciones y entrevistas, aunque luego avanza hacia un thriller bastante trepidante y que te arrastra mucho. Pero en esta segunda novela, En el fondo de mis ojos, de reciente publicación, que ha publicado con Vencejo, se atreve, que ya es mucho atreverse, a meternos en la cabeza del personaje, del psicópata, del asesino, desde la primera página y desde el primer momento de su evolución hasta, bueno, hasta donde es capaz de llegar ella, que es mucho. Y creo que es un ejercicio de imaginación, de seriedad y de templanza maravilloso. Ujú. Y además es Que además, una premisa bastante, voy a decirlo otra vez, pero perturbadora, ¿no? muy Bastante perturbador. inquietante y muy original, porque no se Sí, suele sí. ver. Luego lo que vamos a hacer es leer el primer capítulo Uh-huh. y después lo comentaremos. Sí, porque Adelante. nos vamos a encontrar con que no estamos hablando de cómo el asesino mata o de cómo juega con la policía o de cómo juega con las víctimas, sino que estamos dentro de él, o de ella en este caso, avanzando en su formación. Ujú. Y además, un plus que creo que no me cansaré de mencionar, cuando yo cogí el libro y vi que el prólogo era de Paz Velasco de la Fuente, pues escribí a Mari Carmen y dije, creo que con toda la elegancia que me caracteriza, dije, no me jodas. Porque Paz Velasco, Muy natural. para los aficionados a la criminología, sea por lo sociológico, sea por lo literario, creo que es un referente que, bueno, si quieres tú contarnos un poco cómo llegas a ese prólogo y quién es Paz Velasco, si te parece, Mari Carmen. A ver, Paz Velasco, a ver, además de ser una criminóloga de renombre y una comunicadora maravillosa y extraordinaria, es una gran amiga. Y yo recuerdo que cuando escribí el prólogo el primer capítulo, el que vais a leer, yo se lo envié y le dije, tienes 5 minutos y hablamos. Nada, me llamó al momento y me dijo, esto es estupendo, me encanta. ¿Qué vas a hacer aquí? Y yo le dije, hombre, quiero que me digas si, digo, todavía no sé si voy a hacer una psicópata o lo que hice, ¿no? Tampoco quiero decirlo para no desvelar nada, porque lo bueno en esta novela es que no desvelemos realmente la filia que tiene Correcto. para que lo vayamos descubriendo poco a poco, porque es la gracia de la novela. Y Exacto. entonces ella me dijo, los dos son posibles, la psicópata, porque yo quería saber si una mujer podía tener esta filia, este Uh-huh. problema. Y entonces me dijo, es más probable que sea un hombre, pero en una mujer no es imposible, puede hacerlo. Y entonces me dijo, psicópatas hay mucho escrito y del otro no hay nada escrito. Dije yo, pues de cabeza, O por ello. con triple vuelta y tirabuzón Y es a una la novela piscina.
Muy vale. Yo no sé si tendremos la suerte de que Paz Velasco nos vea luego o nos esté viendo ahora o en el diferido, pero bueno, si quieres mandarle un saludo, ¿no? Aprovechamos. Sí, hombre, me encantaría. Me ha dicho Paz que quería vernos, no sé si podrá porque sé que está muy liada con su tercera novela, Ajá. pero creo que un ratito encontrará y si no, después verá el streaming seguro. Bueno, pues si Seguro. me permites un Le mando segundo. no un abrazo, no le mando, no un recuerdo, le mando abrazos, besos y todo, porque yo con Paz es una persona aparte muy alegre y que te da vida. Venga, pues si quieres, dáselos en persona porque la tenemos aquí. ¡Anda! ¡Paz! ¡Esto es una sorpresa! Pues Esa sí, era la un idea. poquito. Menos mal que has hablado bien de mí, que te llevo escuchando un buen rato. Si no hubieras tenido problemas, ¿ves? Esto es una Hola, encerrona, preciosa. es una gran encerrona y una No, estupenda sorpresa. es un regalo tanto para ti como para mí de estos dos maravillosos compañeros que han tenido la idea de, bueno, de que participara hoy contigo. Tú eres la protagonista, yo estaré aquí, pero me hacía mucha ilusión compartir esto contigo. Me lo propuso José David y dije, sí. Bueno, no sé, creo que tardé en decirle sí segundos, como a ti. Pues sí. Y la verdad, para mi sorpresa, porque yo pensé, voy a enviar un email Yo siempre a Paz digo que Velasco. en todas mis presentaciones hablo mucho de Paz, porque ella es parte de la novela. Hombre, parte de la novela porque me ha hecho el prólogo, que sé que ella no hace un prólogo a cualquiera, sino simplemente porque le gustó mucho la novela, la encontró original y le gustó la calidad del personaje. Incluso me dijo una cosa muy bonita en la presentación, que podría incluso recomendarla a sus alumnos para hacer un perfil psicológico de este problema, de esta filia. Y bueno, y también me ha hecho todos los encabezamientos de cada capítulo, que son palabras técnicas o con su definición, que tienen mucho que ver con el capítulo que vamos a leer y que va siguiendo la historia. Por dar un breve resumen de quién es Paz Velasco, por si hay alguien que no la conozca. Digo breve porque si leemos el currículum entero tenemos que hacer ¡Qué dos guapa programas. estás, tía! es que me ha hecho una ilusión verla ahí. Ayer casi se me escapa, ¿eh? Por eso no te quería llamar, porque digo, eras como de toda parte. Yo diciendo, ¿te puedo llamar? Y ella, no, que estoy muy liada. Por si acaso. Nos ha costado mantener la sorpresa, ¿eh? Ha costado. Sí, ha costado. Paz Velasco, vamos a decir brevemente, muy brevemente. Es jurista, es criminóloga, escritora y una gran divulgadora, especialista en delitos violentos y personalidad psicopática, máster en grafística, documentoscopia, falsedad documental. Presidenta del Comité Asesor de Expertos del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Y podríamos seguir, pero sobre todo es una persona a la que admiro y que cada vez que alguien muere en mis relatos es culpable, por lo menos a un nivel intelectual. Tiene muchas publicaciones, pero dos muy asequibles para los que somos aficionados a la literatura, que son Criminalmente y Homo Criminalis, y que esto es como decía alguien en Twitter, esto es el bricomanía de los psicópatas. Bueno, no es mía la frase, ojalá. Y sobre todo, porque ya veis, es una persona igual que Mari Carmen, cercana, que nos llega a admirar el que alguien así nos conteste en este programa tan modesto. Lo digo por las dos. Así que lo que decía, para mí hoy es Navidad. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. No, a ti por la invitación, de verdad, muy agradecida, porque estar aquí apoyando sobre todo a una amiga. Mari Carmen, lo primero es amiga, luego es lo que quiera ser, madre, escritora, pero lo primero amiga. Y ante eso, desde luego, para mí es un sí inmediato. Pero cualquiera que me pidiera algo que fuera amigo mío, y ella me conoce bien, es sí. Me estás haciendo llorar, me has emocionado. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! En serio, no, en serio, me emociona que digas esas cosas, de verdad, Paz. Bueno, es la verdad. Como decía JD, es un placer y un honor para nosotros que contar con las dos. Y bueno, si queréis, lo que vamos a hacer es leer el capítulo y luego ya debatimos largo y tendido. Saludamos también a los que nos están viendo. Vemos por aquí a Frankie, a Oli, Albaca76, Book of Not, no sé cómo se lee. Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí.
Y vamos a meter aquí el relato. Y nos hubiera gustado que nuestra compañera Lorena fuera la que pusiera voz, pero bueno, no ha podido estar hoy. Le mandamos un abrazo fuerte. Y va a ser JD el que ponga voz a este capítulo. Sí. Siento no tener una voz de mujer muy pronunciada, siendo femenino el personaje, pero en fin. Es igual, tu voz es estupenda para leer. Muchísimas gracias. Es una pena que no haya estado Lorena, porque aparte de ponerle una voz más adecuada, también es autora de thriller y por inquietudes creo que os llevaría muy bien. Creo que JL y yo nos podríamos ir a tomar una cerveza mientras vosotros hacéis. Creo, me da la sensación que la he oído en algún relato en locución contigo. ¿Puede ser, JD? Sí, ha hecho alguna cosilla. Sí, tiene una voz muy bonita. La verdad es que sí. Vale, pues vamos a ello si queréis. Si me permitís, nos voy a silenciar y te dejamos toda la voz para ti. Como siempre, cuando vamos a leer algo de alguien, pues te pido perdón, Mari Carmen, porque se podría hacer mejor. No, mejor que tú no creo. ¿Sabes? Ya lo sabes. Por lo menos con más cariño nadie. Eso sí. Con el mismo puede, pero con más. Pues vamos allá. Cuando me mandes, jefe. Adelante. Génesis, origen o comienzo de algo. El señor Isidro fue mi primer muerto. Hasta ese momento, y con mis 13 años recién cumplidos, jamás había tenido contacto directo con nadie que no estuviera vivito y coleando. Viví la muerte de mi abuelo, pero fue algo intangible. Con 10 años, una niña no puede entender que la persona que más quiere en el mundo no va a estar más con ella. Fue llegando del colegio. En casa había un revuelo inusual. Mis tíos entraban y salían de mi casa hacia la suya, que estaba justo en la puerta contigua. Salí del ascensor y me planté en medio del vano de la puerta. Solté la cartera y, desconcertada, contemplaba todo ese ir y venir sin entender una sola palabra de lo que estaban diciendo. Todos hablaban al mismo tiempo. Una conversación que yo no comprendía o no quería comprender. Empecé a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi tío apareció frente a mí y, sin tocarme siquiera, me dijo, ha muerto el abuelo. Y continuó con ese deambular errático por su casa, el rellano, mi casa y vuelta atrás, solucionando cosas que se me escapaban. Acongojada por esas palabras que pugnaban por tomar forma dentro de mi cerebro, agarré la cartera y me dirigí a mi habitación. Pasé por la salita donde, en penumbra, estaba mi abuela sentada en un extremo del sofá, llorando desconsolada. No entré. Me quedé mirando desde la puerta y, sin que hubiera notado mi presencia, me encaminé a mi habitación con el firme propósito de blindarme frente a ese dolor tan intenso que había empezado a nacer dentro de mi pecho. Cogí mi guitarra y me puse a tocar. Nadie me molestó. Nadie abrió mi habitación para preguntarme por qué estaba cantando si se había muerto mi abuelo. En aquel momento no supe entender que toda mi familia respetaba mi duelo, se hubiera presentado de la forma en que se hubiera presentado. Y tampoco hoy entiendo cómo aparqué aquel pesar tan punzante que sentí por primera vez en mi vida y que no quise dentro de mi pecho desde el primer momento en que se intentó acomodar en él. Lo del señor Isidro fue diferente. Lo vimos allí, colgando de la enorme y vieja higuera, medio escondido entre sus frondosas ramas, y no sentí dolor, ni pena, ni siquiera temor. No fue esa la sensación que despertó en mí. Me acompañaban mi hermana y mi prima, dos crías de 9 y 10 años. Íbamos camino de la masía cercana a la casa donde nos alojábamos todos los años por vacaciones, por entre los campos de vides, a comprar chuches. El señor Isidro y su mujer vivían allí y habían habilitado una alacena en la pared de piedra donde tenían las golosinas que comprábamos con los 5 duros que nos daban mi abuela o mis tíos. Aquel aparador era un paraíso multicolor para cualquier niño. Regalices, figuritas de goma de todos los sabores, peladillas, quicos, pipas, polines. Pasábamos todo el camino de ida intentando decidir qué íbamos a elegir cada una, para que luego, como siempre, cuando llegábamos y la mujer del señor Isidro nos abría el cristal, nos quedásemos embelesadas ante tanta oferta, salivando sin saber qué elegir. A veces era el señor Isidro quien, en ausencia de su mujer,
se levantaba trabajosamente de la silla de la cocina rústica de la sala y, con una parsimonia carente de ganas ni energía, nos enseñaba el muestrario y, con una voz insospechadamente dulce para su estado anímico, nos preguntaba: «¿Ya sabeu el que voleu, princeses?». El señor Isidro y su mujer hablaban catalán habitualmente, y cuando lo hacían en castellano lo plagaban de barbarismos, acentuando las L's y cambiando las C's por las S's. A mí me gustaba el señor Isidro. Sentía por él un cariño especial y su melancolía me tocaba el alma. Era tan diferente a su mujer, ruda y cascarrabias. Pero aquella tarde nos quedamos las tres petrificadas delante del balanceante cuerpo y no sentí pena. Mi prima y mi hermana me agarraron cada una de una mano, buscando mi protección ante algo que se escapaba aún a sus jóvenes entendimientos. Por aquel entonces yo les sacaba unos cuantos centímetros de altura. Mi cuerpo estaba ya cambiando, y ellas me trataban como si fuera su líder. Aunque nunca me erigí como tal, y aún jugábamos las tres juntas como las tres niñas que éramos, en aquel momento supe que tenía que hacer algo para apartarlas de aquel escenario. Mi primera decisión fue enviarlas a la casa en busca de algún adulto. Me costó convencerlas, porque estaban pasmadas, pero al final conseguí que apartaran la vista de aquella marioneta abandonada de su manipulador. Primero empezaron pasito a pasito, caminando hacia atrás, pero al final salir corriendo despavoridas, desandando el camino recorrido pocos minutos antes. Fue entonces, al quedarme sola ante el cadáver, cuando tuve la sensación de que el mundo había desaparecido a mi alrededor. El silencio lo envolvió todo, excepto los latidos de mi corazón, que martilleaban en mis oídos con una cadencia que se aceleraba por segundos. Me acerqué al cuerpo y lo observé meticulosamente. Tenía la cabeza caída hacia adelante, la boca entreabierta, y se le veía la lengua, de un color intenso. El ojo izquierdo estaba muy abierto y totalmente rojo. Los brazos le colgaban laxos a ambos lados del cuerpo. Por los pantalones le había caído un líquido que no supe identificar y que había manchado hasta los zapatos, que colgaban inertes, agarrando los pies, como si no quisieran que resbalaran de aquel cuerpo lánguido. Me recordó un cuadro de Dalí que teníamos en el libro de sociales del curso pasado, con relojes líquidos resbalando por el lienzo. El señor Isidro parecía totalmente como si se hubiera quedado sin esqueleto, y me sorprendí temblando de emoción. Una emoción desconocida, morbosa, aunque no supiera entonces qué significaba esa palabra. No podía apartar mis ojos del cuerpo sin vida que había llegado a albergar al señor Isidro, tal y como yo lo había conocido. Supe que esa sensación había plantado una semilla. Algo en mi interior acababa de nacer. Cuando llegaron los mayores y empezaron de nuevo esas carreras sin derrotero, esos desorientados trayectos como pollos sin cabeza, que yo recordaba del día de la muerte de mi abuelo, me tuvieron que arrancar de debajo de la higuera con gran esfuerzo, y tardé varios días en recuperar el habla. Ellos creyeron que fue por la impresión, pero en realidad fue porque estaba asimilando la metamorfosis que había empezado a sufrir, el génesis de lo que fui a partir de ese día. Pues tremendo, ¿no? Maravillosa lectura y tremendo texto también. Aquí, Tremendísimo texto. bueno, creo que... Esto fue lo que le envié yo a Paz aquel día para poder empezar a hablar de la continuación de la historia. Sí, sí. Si queréis, antes de meternos con la temática, como aquí nos gusta, bueno, analizamos relatos a nivel técnico y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay varias cosas destacables aquí. Aparte de que es un capítulo que funciona ya como un relato, lo que se suele decir, ¿no? La primera frase, que la primera frase te enganche. El señor Isidro fue mi primer muerto. Es que esa frase ya te gana, ¿no? Para la causa. Y luego creo que está muy bien trabajado las escenas, primero llevándonos a un tiempo pasado que creo que
todos podemos reconocer, o la gente, por ejemplo, que tiene un pueblo, ¿no? Esa escena de la niña llegando a casa y viendo a la abuela llorando, ¿no? No sé, a mí me retrotrae a épocas pasadas y Sí, luego... enlaza mucho. Sí, perdón. Y No, sí que enlaza mucho con esa cultura de pueblo, la tienda del pueblo donde todos hemos ido a comprar chuches, donde se reunía la gente a comprar el pan, en fin. Utiliza muy bien esas herramientas para tenernos enganchados desde un primer momento. sí. Ujú. Luego me encanta la escena en la que se descubre el cuerpo, ¿no? Qué bien se para ahí el tiempo, ¿no? Qué bien se dibuja todo y el miedo en la hermana y la prima, cómo salen corriendo. Bueno, salen primero dando pasitos cortos y luego se van corriendo, ¿no? Creo que ese detalle está muy bien. Y bueno, Ujú. supongo que a mí me ha gustado mucho, ya digo que es una gran puerta de entrada y que te da muchas ganas de continuar. No sé cómo lo habéis visto. Decías que era lo que le enviaste a Paz, ¿verdad? Sí. A ver, yo es que escribiendo soy muy visual. Yo tengo que ver la escena y la describo como la estoy viendo, ¿no? Y, yo conozco esa tienda, como Ujú. dices tú, era la Masía, le llamábamos la Masía. Íbamos ahí desde nuestra torre, la torre es un chalet, en Cataluña le llaman torre. Íbamos ahí desde la casa de veraneo, íbamos andando por los caminos hasta la Masía y bueno, y habían eso, pues habían vides, habían higueras y eso sí que lo he traído de mi memoria. No se llamaba señor Isidro el que había, pero esa frase del señor Isidro fue mi primer muerto, sí que podemos decir que fue el génesis de la novela, porque yo la llevaba en la cabeza. Yo escribo mucho con la cabeza, pues mientras hago cosas, mientras voy en la moto, mientras siempre voy escribiendo cosas. Veo cosas, escribo y le busco la frase que a mí me gustaría poner para la escena que acabo de ver. Y no sé por qué se me metió esa frase en la cabeza y yo creo que fue de donde nació la idea y de donde nació el libro, de esa primera frase. Cuando se lo dije a mi editora Albaca, me dijo que le había encantado esa primera frase. Digo, pues es que esa va a ser la primera frase la que va a abrir la historia. Aunque se crea Y que la niña es una asesina, que parece que diga que la mató la niña desde pequeña, pero no. En ese momento el señor Isidro se suicidó. No tiene nada que ver ella, no metió mano. Bueno, pero es una Y manera Paz, de cuando... enganchar. ¿Eh? No, que es una manera de ¿Perdona? enganchar. No sabes Sí. realmente cuál es el significado real, pero bueno, sabes que se va a ir desvelando poco a poco. Sí, Y sí. cuando tú recibes este primer capítulo, Paz, ya conoces a Mari Carmen y sabes que no está contando sus memorias, claro, pero Eso espero, eso espero. pues esperamos todos. Yo, habiendo terminado el libro, mantendré mi amistad con Mari Carmen en suspenso hasta que vea que no es un libro de memorias. Pero, ¿qué sensación tienes? Porque, quiero decir, me imagino que por de formación profesional tú analizas las reacciones de estas niñas ante el cadáver y demás con más allá de como lectora, como, pues eso, como profesional, criminóloga y ¿te parece creíble? Dices, aquí hay una génesis de algo. Sí, es muy creíble porque como Homo sapiens tenemos una característica, un rasgo de nuestra personalidad que es el miedo. El miedo es algo que podemos controlar o no controlar y sabemos si aprendemos a manejarlo y a gestionarlo según vamos creciendo. Pero la reacción que tienen la hermana y la prima es de pánico absoluto. El cómo primero empiezan a andar despacio es una reacción también lógica a ese terror, a ese miedo que están sintiendo y después se echan a correr. Sin embargo, nos tenemos que preguntar por qué de las tres, una de ellas simplemente se queda mirando fascinada, mirando los detalles, incluso cómo tiene el ojo, cómo tienen partes de su cuerpo, cómo hay algo que se escapa de su vida llegando hasta su zapato, con lo cual ahí no hay miedo, ahí hay otra cosa. Y esa otra cosa puede dar lugar a que esa persona, según va creciendo, pues tenga o una capacidad, digamos, y una herramienta fundamental ante situaciones que atemorizan a otros, a ella no, o simplemente puede que tenga esa ausencia de miedo. Y esa ausencia de miedo da pie a que se puedan llevar a cabo determinados tipos de conductas, no siempre tienen por qué ser delictivas,
pero sí digamos que son conductas arriesgadas que otras personas no se atreverían a hacer. Entonces, es su primer rasgo interesante y a una edad que es lo habitual. Es lo habitual, claro, se está, entiendo, formando la personalidad y estas primeras reacciones. Exacto. Ella, a diferencia de su prima y de su hermana, bueno, pues tienen pues toda esa teoría, tienen todas esas teorías, todas esas ideas acerca de lo que es la muerte. Pero es que para ella, ya con esa temprana edad, la muerte es otra cosa. Y lo demuestra. Cuando los demás creen que está triste por algo, ella realmente lo que está es pensativa e intentando entender qué la está pasando. De modo que es una reacción muy coherente con qué, con todo lo que a este personaje le va a pasar posteriormente. Y fue lo que me fascinó, porque es una edad, la prepubertad es una edad en la que gran parte de los rasgos de personalidad de una persona que termina cometiendo conductas antijurídicas o conductas antisociales, empiezan a haber estos picos de respuestas. Con lo cual hay coherencia literaria, hay adicción literaria por las buenas primeras frases y además, digamos que una coherencia intelectual en este sentido. O sea que lo abordas, ¿no? Está abordado, Mari Carmen, en este primer capítulo. Sí. Por eso yo le dije que tenía que continuar por... No solo por la primera frase, porque la primera frase da pie a pensar muchísimas cosas. A mí lo que me fascina es la última frase de este primer capítulo. Precisamente como criminóloga es lo que me fascina. Yo como criminóloga e investigadora de la mente criminal llevo años estudiando la génesis. Entonces, a mí la palabra génesis y ver lo que más o menos se avecinaba, me dije, vamos, adelante, a por ello. No, sí, aparte yo en los primeros capítulos, o sea, según se va desarrollando la vida de esta chica, que no tiene nombre, en la novela, sí que meto muchas particularidades, o sea, a ver cómo lo diríamos, muchos sentimientos de, pues como este, yo me gustaba el señor Isidro, sentía por él, por sus primas, hace cosas con ellas y tal, pero poco a poco durante la novela se ve que su personalidad se va volviendo pues más antisocial y se convierte pues en algo, en una persona sin empatía, que aquí en principio sí la tiene. ¿Vale? Sí, es cierto, además se nota mucho en esos primeros capítulos casi una naturalidad al hablar de me gustaba, me sentía, sí, se sentía más o menos bien. Sí. Y después llega un momento en que parece que fuerza el lenguaje y al final lo abandona dándose cuenta de quién es o cómo es, al menos no, es más, aunque los demás la vean como una persona social, ella misma no se explica cómo la ven así. Ella tergiversa o los sentimientos de los demás hacia ella, o simplemente no entiende cómo ella se está comportando de esta manera para ella tan normal y los demás la están viendo de otra manera diferente. Es lo típico de cuando vemos en la tele que alguien ha cometido un asesinato y salen los vecinos diciendo, pues era tan buena persona, si nos ayudaba a subir la compra a casa y nos ayudaba. Sí. Y luego, sin embargo, pues vemos que es una mente totalmente, vamos, psicopática. De hecho, yo jamás saludo a mis vecinos ni les ayudo nada para que el día que pase algo en el barrio no ser sospechoso. Eso es, pues así. Sí que me ha costado mucho meterme en un personaje que no es para nada como yo, pero como os había dicho antes de empezar el chat, he visto muchas ponencias de Paz y Paz es una persona que comunica muy bien, como lo habéis visto ahora, lo que es la mente criminal y lo que supone, ¿no? Que una persona tenga estas ideas o estos sentimientos. Y bueno, me caló y simplemente me sentaba a pensar cómo podía pensar una persona como esta y cómo podría actuar en cada caso y qué haría para poder conseguir lo que ella quería. Pero es cierto que la ayuda de Paz en ese sentido tiene que haber sido inestimable porque yo he leído a Paz, bueno, lo tengo como libro de cabecera cuando escribo de este género y la he escuchado bastante también en el programa Ese Amanece Nos Vamos. Tienen el juego de los detectives en el que te plantean un caso y los oyentes llamamos a ver si lo resolvemos y durante un tiempo, pues cuando acababa esa sección del caso empezaba Paz a contarnos cosas y
joder, es que era como asistir a clase, pero con la típica profesora con la que te irías de cañas después de la clase. Me está llegando la información, me la están contando de una forma accesible y es incluso mejor que leer el libro porque, joder, me podría sentar con ella en la mesa de un bar, tomar una cervecita, coger apuntes y el relato a lo mejor lo escribo bien o mal, pero realista, bien documentado y creíble, verosímil, que es una cosa que... Paz lo que tienes que cuando le comentas algo que has hecho o vas a hacer, es muy entusiasta y te da ganas de hacerlo porque, porque te dice, sí, 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 es vehemente en sus opiniones, entonces te anima totalmente con ese entusiasmo que está poniendo ella por lo que le estás contando. Y sobre todo cuando das en el clavo con algo que ella considera primordial. En la presentación me sacó muchas cosas que yo no me había dado cuenta en la novela y que me fueron, bueno, me fue asustando un poco porque me decía que la protagonista pues hace algo que hacen todos los psicópatas, que es muy organizada. Ella tiene sus libretas donde va apuntando todo lo que va descubriendo, todo lo que va investigando, hace incluso dibujos o bocetos de lo que ha hecho, de lo que está viendo. Entonces todo esto salió de mí sin saberlo y ella me dijo, no, no, es que esto es algo que hacen este tipo de psicópatas, ¿no? Y otras cosas que dijo que hacía el personaje, incluso lo estuvo comparando con unos personajes reales de, de la, que han existido. Bueno, un poquito de miedo sí me dio, porque piensa, Estoy no, no, yo no pensando como soy así, psicópata. pero a lo mejor algo hay en mí, ¿no? Igual en la Yo, otra vida fui una psicópata y lo llevo dentro, no lo sé. una persona como tú, tranquila, serena, empática, pues hombre, yo te veo muy lejos de la psicopatía sin ser experto, ¿no? Pero sí me gusta ese tema de la comparación, porque, por ejemplo, en el Black Valladolid, que habló Paz hace poco y presentaba para el público unas imágenes de la película El silencio de los corderos. Y, y una de las cosas que me llamó la atención al presentar a Aníbal Lecter, que creo que todo autor de este género querría haber escrito la historia de Aníbal Lecter, no solo por su éxito, que también tiene que estar bien vender muchos libros, pero por el carisma del personaje y la profundidad que le vemos. Y ella nos decía en esa ponencia en Black Valladolid que, bueno, que tampoco te creas tú que es muy realista, ¿no? Que nos dice que sí, pues cuéntanos un poquillo. La ponencia en Black Valladolid la tenéis, querido público, en YouTube y merece la pena verla, es un ratito muy, muy instructivo. Gracias. Sí, en esa ponencia de lo que hablé fue del guión criminal del asesino en serie, es decir, un poco, bueno, pues como, igual que un escritor, no sé si JL es escritor también. Sí, pues vosotros, yo no escribo ficción, con lo cual yo me planteo mis libros de una manera diferente, pero los escritores como vosotros tres que escribís ficción, tenéis un guión, tenéis un hilo argumental con una serie de personajes, circunstancias, situaciones y después ponéis la palabra fin. Los asesinos en serie, el problema está es que la palabra fin no la ponen ellos, la ponen cuando son detenidos, la pone la policía. ¿Y qué es lo que hice? Para mi primer libro hice una investigación para ver qué tan reales eran algunos de los personajes de novela o de series de televisión o de películas, vinculándolos al trastorno antisocial de la personalidad, es decir, a la psicopatía. Que recordemos que es un trastorno de personalidad, no es un trastorno mental, no estamos ante un sujeto que tiene una enfermedad mental. Y lo que hice fue, aparte de que yo soy bastante cinéfila, ver muchas películas y estudiar investigaciones norteamericanas y británicas que hay alucinantes. Entonces, ¿qué es lo que hice? Después de estudiar todo esto, me escogí 50 películas, que las estuve viendo durante todo el año que escribí ese libro. Bueno, tardé en escribirlo casi 3 años, pero las películas las vi en un año. Y hice una cosa muy, muy divertida que podéis hacer cualquiera, que es algo que tú entiendas de tu profesión, pues si eres médico, pues con Anatomía de Grey, si eres jurista o abogado, pues con cualquier serie de televisión de juristas, ver lo que tú sabes, lo que dice la jurisprudencia, lo que dice la Administración de Justicia, en mi caso lo que dice el DSM-5, que es el libro de diagnóstico de las enfermedades y de los trastornos de personalidad y mentales de Estados Unidos,
y empezar a cotejar rasgos y características. ¿Qué pasa con Aníbal Lecter? Aníbal Lecter es el psicópata, primero, más conocido, más carismático y al que la gente menos teme. O sea, es una contradicción. Estamos hablando de una persona que mata y se come a la gente y, sin embargo, genera fascinación. ¿Por qué genera fascinación? Porque Aníbal Lecter lo que hace en pantalla, primero lo hace en el libro Thomas Harris y después lo hace en pantalla, es tener una dualidad que no tienen los psicópatas. Y lo que hace es que nos da más o nos provoca más fascinación ver a una persona tan inteligente, tan culta, que sabe cocinar, que sabe cómo manipular a su entorno y que se sale finalmente con la suya, en lugar de ver esa faceta maléfica y cruel que tiene Aníbal Lecter. Entonces yo lo que hice en mi libro fue hacer un listado del asesino en serie psicópata más irreal, Aníbal Lecter, y el más real. ¿Por qué? Porque resulta que en el cine, en los últimos años, igual que en las novelas, ya los escritores, los directores de cine, los productores, los guionistas, empiezan a hablar y a tener reuniones con criminólogos, con psiquiatras forenses, con psicólogos forenses y clínicos, para ver cuáles son esas características. De modo que cuando se hizo la película de Aníbal Lecter, hola gatito, lo que se quería era conseguir audiencia y de hecho es la primera vez que los espectadores conocieron el término analista de la conducta o profiler y por supuesto qué era eso de las ciencias de la conducta, del comportamiento del FBI. Pero hoy en día, y sigue ganando, para mí el psicópata más real de una novela de ficción sería el protagonista de un libro de Jim Thompson, 1250 almas, creo que es, si no me equivoco. 1280. 1280, madre, me he equivocado por 30. Ya dejo 30 almas por ahí. 30 almas perdidas. Dejo 30 almas perdidas. Ya no viene de 30 almas. Sí, y por supuesto Anton Chigurh, que tiene una representación además visual en No es país para viejos. ¿Qué ocurre? Nos tendríamos que preguntar por qué nos fascinan tanto los psicópatas. Y aquí yo os invito a que hagamos otro día, otro programa, no me importa, para explicaros. Sí. O sea, si venís, sí, ya está. Apuntado. Ya. Para de películas que hayamos visto, de libros que hayamos visto, incluso con las personas que están aquí ahora, nos digan pues, ¿cuál es tu psicópata favorito? Suena extrañísimo, pero por supuesto estamos hablando de literatura, de ficción, de cine, de series de televisión. Y iros diciendo qué rasgo es auténtico y cuál es falso precisamente para enganchar al lector. En el caso del personaje sin nombre del libro de Mari Carmen, tiene pautas y rasgos muy cercanas a la psicopatía. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque los mejores psicópatas, y ahora estoy hablando de psicópatas reales, olvidémonos de la ficción, los mejores psicópatas y los mejores asesinos en serie que ha habido en la historia criminal, y cuando digo mejores es porque han dejado pocas huellas, rastros, pruebas en la escena del crimen, porque ha sido difícil detenerlos, porque incluso no se les ha detenido como a Zodiac, es por una razón, y es porque desde el punto de vista criminológico se llama teoría de la doble identidad, pero hablando entre amigos, entre nosotros, podemos hablar de esa fachada compensatoria. De cara a los demás, tienen una vida, una forma de ser, una forma de actuar, tienen incluso familia, son personas socializadas, con buen trabajo, incluso con éxito, y luego tienen esa otra cara oculta que ellos van trabajando desde la infancia hasta que llegan a convertirse en un asesino múltiple. Estas dos caras, que son como la cara que vemos de la luna y la cara oculta, es muy difícil mostrarla en las novelas. ¿Por qué? Porque estás leyendo ambas caras. Pero en la novela de Mari Carmen hay un momento en que durante muchos capítulos solo ves una cara. Entonces, eso a mí me ha fascinado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las novelas que leemos, en Thomas Harris se ve cómo está quién es Aníbal Lecter delante de Clarice Starling y quién es Aníbal Lecter con el Dr. Chilton. Tiene dos caras. Pero ella lo que hace es que durante bastantes capítulos seguidos, 6, 7, me atrevería a decir, y olvidas de esa cara amable y de esa fachada compensatoria de imitación a la empatía de esta protagonista y dices, ostras, voy a dar 2 pasos atrás porque lo último que quisiera en mi vida es cruzarme con esta mujer en la misma cafetería.
cierto. Y además, siendo eso un profano en criminología, más allá de la ficción, yo lo percibo como un personaje que me amenaza, pero del que quiero saber más. O sea, yo leí el libro en poco tiempo, no porque me estuviera enganchando como ocurre con otra ficción, que quieres saber qué pasa, sino quieres saber cómo va avanzando esa persona y cómo protegerte de ella, porque sabes que es una persona que podrías encontrar en tu vida real. Sí. No creo, no te pasaría en la vida real porque ella misma no presentaba una amenaza delante Claro, de la es el gente. gran problema, que en otros casos, pues eso, Aníbal Lecter, tú te cruzas con Aníbal Lecter por la calle y buenos días, Aníbal, y dices, joder, qué mal rollo. Pero el personaje que tú describes o que tú desarrollas en el fondo de mis ojos no es alguien a quien yo vaya a percibir como una amenaza, ni mucho menos. No. Ahí está el problema. Mucho Bueno, ahí está el mucho problema. más. No es que esté ahí el problema, ahí está el núcleo importante de esta novela, no percibir a alguien como esta persona, como esta mujer, como una amenaza, sino, con lo que te he dicho, con la que te irías a tomar un café, que Eso probablemente fuera el último que te tomaras, ¿no? Pero, Posiblemente. o no, O no, depende. Bueno, depende de, exacto, claro, Todo ya depende tienes de cómo seas tú, de Claro, si claro. exacto. le interesas Depende o no le de cómo interesas. eres, no de quién eres, sino de cómo eres. Entonces, eso es un matiz muy importante. La victimología de esta mujer es muy, muy interesante, no vamos a decir nada, pero sí que es verdad que a lo mejor se toma un café conmigo y me dice, bueno, hasta encantada, luego. chao. Entonces, sí que es cierto. Eso es importante, un buen apunte, Sí. Mari Además, Carmen. Sí. es muy interesante por eso, porque no vemos cómo es una persona que nos amenaza y nos hace pensar, o por lo menos a mí me ha hecho pensar sobre cómo reaccionar ante esa situación. Yo no encuentro que tenga herramientas para interactuar con esta persona y estar a salvo. Y creo que eso le da muchísima más coherencia de la que pueden tener otros Mira, asesinos. si le interesaras para algo, ella sería la que interactuara contigo. Es muy manipuladora y caerías en sus redes. Si no le interesaras para nada, es que ya no, es que ni siquiera tendría ese contacto contigo para nada, no le interesa. En mi caso individual yo estoy tranquilo porque no intereso a ninguna mujer, pero vamos, quiero decir que podría ser malo para a JL se lo cruje, ¿sabes? Pues yo he estado buscando psicópatas, ¿no? En literatura, en ficción. Y me llama la atención una cosa, que la gran mayoría, diría que el 99%, a lo mejor es mucho, pero bueno, son hombres, ¿no? Así es. Norman Bates en Psicosis, Patrick Bateman de American Psycho, Aníbal Lecter, Dexter Morgan, que también hace de novelas. Está Zombie de Joyce Carol Oates, que le tengo por aquí, que creo que Sí. está basado lejanamente en Jeffrey Dahmer. Y bueno, El adversario, ¿no? Aunque bueno, eso sí que te narra un poco el caso real. Sí, es un Como thriller. psicópatas femeninas, sí que recuerdo La chica de al lado de Jack Ketchum, que también es un caso real de Gertrude Van... Está la de Perdida Perdida. También, y Mujeres peligrosas. La de Misery podría Ujú. ser una psicópata Cierto. Mm, también. Sí, sería Sí, además pero un modelo es... muy, muy concreto, ¿no? La de Misery, mm. que asesina por Una piedad. obsesión, es más es obsesiva ella, ¿no? Sí, sí, Es más bien. una especie de ángel custodio que se apiada de la gente y se la carga. A lo mejor alguien no ha leído Misery y se lo fastidiamos, pero vaya, es un buen personaje. No, lo puedes leer igualmente porque por mucho que digamos, es bueno Sí, que es interesante que lo lea o que vea la película. Vaya. Sin duda. Es otro punto a favor del libro de Mari Carmen. En la vida real ocurre lo mismo. El porcentaje de asesinas en serie es más bajo que el de los hombres. El porcentaje de mujeres psicópatas también es más bajo. Como dicen en Galicia, ver las haylas, pero estadísticamente es inferior. Pero nos encontramos con un personaje que yo lo he comparado en algunos capítulos con la obra de Perdida. Disculpadme, que no me acuerdo el nombre del autor, de la autora. Gillian Gillian Flynn. Flynn. Sí, exacto. Y tiene tienen dos o tres características en común, pero sobre todo tienen una. Y es que son mujeres que de cara a su entorno parecen frágiles. Ujú. Y esa fragilidad es la que utilizan en su propio beneficio para tener esa cara oculta de la luna. Uh-huh. Sí, de alguna forma a mí me preocupa
me preocupa, me despierta la curiosidad el saber si hay menos mujeres con este comportamiento o si lo hacen mejor, o las dos cosas. Eso también da para otro programa, pero resumiendo, vale. Sí que es cierto, a mí me da la sensación, no sé, Paz, me corriges porque yo no soy una experta, que las mujeres tienen otras obsesiones diferentes que los hombres. No tanto en rasgo. Motivaciones no tanto sexuales, como pueden ser económicas, familiares o algo así, puede ser. Emocionales, exacto. Emocionales. Sí. La mayoría de los psicópatas que conocemos de la ficción o de la literatura se mueven entre el binomio sexo-poder, sadismo, poder-control sobre las víctimas, humillación y sobre todo la gratificación sexual. Las mujeres que conocemos también de la ficción o de la televisión suelen moverse por el lucro, por el dinero, suelen moverse por respuestas emocionales, ira, venganza, odio, celos. Y también tenemos aquel porcentaje muy alto, y esto sobre todo se da en la vida real, porque no se cuenta mucho en los libros, que son las filicidas, estas mujeres que terminan matando a sus hijos, o los ángeles de la muerte, estas mujeres que matan en su propio lugar de trabajo, en un lugar donde se muere gente cada día, que es un hospital o un geriátrico. Entonces, tanto la tipología, el móvil, la motivación, el modus operandi y a quién matan no tiene nada que ver entre hombres y mujeres. Y esto lo ha hecho muy bien Mari Carmen en su libro, porque estoy hablando de modus operandi, cómo mata a sus víctimas, victimología, a quién selecciona y por qué las selecciona. Móvil, el móvil y la motivación no la voy a decir porque aparte de que me cargo el libro, Mari Carmen me puede retirar la palabra. Y luego y luego otra cosa muy importante, ¿qué es lo que busca con este crimen? ¿Qué es lo que busca un asesino con su crimen? ¿O qué es lo que busca un delincuente con su conducta delictiva? Claro. Y está perfectamente solucionado en el párrafo final del último capítulo. Es brutal. O sea, tú estás leyéndote todo el libro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que sería el móvil. La motivación es la causa que provoca el delito, es decir, que lleva a esa persona a cometer un delito, pero el móvil es la finalidad. ¿Qué es lo que consigue una persona que mata o qué es lo que consigue una persona que lleva a cabo una conducta delictiva? Bien, pues después de estar todo el libro, te va dando pistas, porque te va dando muchas pistas, en un capítulo, en otro es un poco libro garbancito, ¿sabes? Te dejo una miga de pan aquí, otra miga de pan aquí. Tú vas uniendo ese puzzle, que es impresionante, y al final, en un solo párrafo, dices, anda, claro. Y es que de hecho, a ese párrafo, que lo deja clarísimo en el último capítulo. Hay un momento en el que yo por lo menos estaba leyendo el libro con la sensación de que ya veía el dibujo del puzzle, ya tenía todas las piezas, las distintas ahí colocadas. Esto va así, pim pam pum, y cuando llegue coloco la última y joder, retrocedí ese capítulo y lo volví a disfrutar y a leer porque era no un mazazo en el sentido de decepcionarte, sino de sorprenderte, de decir, ahora sí, resulta que el dibujo no era el que yo estaba viendo desde hace 50 páginas. Claro, a mí me recuerda este libro a una forma que yo tengo de trabajar, sobre todo cuando estoy investigando algún caso o estoy investigando algo para publicar un artículo o un capítulo de mi libro, que es no empezar nunca el puzzle por las esquinas. Odio empezar los puzzles por las esquinas. Yo voy al núcleo, al centro. El centro de este libro está muy claro, tampoco vamos a decir cuál es, pero vamos a partir de que es una situación que viven muchísimas personas, algo muy relacionado con nuestra forma de ser, con nuestras propias fantasías e incluso con nuestra propia sexualidad, que puede ser algo puntual y que no te lleve a ningún sitio, pero puede que se convierta en una adicción. Cuando se convierte, cualquier cosa que se convierte en una adicción, cuando ves que no puedes conseguirla, utilizas caminos para llegar a esa adicción. Pues, ¿qué me ha pasado con este puzzle? Que cuando yo ya tenía el núcleo, no he tenido más remedio que irme a las esquinas, porque el resto de las piezas no aparecen hasta... Una te aparece en un capítulo, otra que no tienes ni idea dónde poner esa pieza te aparece 4 capítulos después, de modo que es imposible entender este puzzle, es imposible entender esta obra que ha escrito, esta novela que a mí me parece genial y no es porque sea mi amiga, porque ya me la he leído 3 o 4 veces, hasta ese final. Es decir,
Todos sabemos que leemos novelas que decimos, yo ya sé lo que va a pasar. Es que lo ha estado clarísimo. Vemos incluso películas, series que decimos, no voy a seguir viéndola porque esto es así. Aquí no, porque, vuelvo a decir, no sabes el por qué hasta el final, hasta el último párrafo. Entonces, bueno, pero te vas dando, cuando llegas al final y lo lees, te das cuenta de que te lo ha ido diciendo. Claro, yo tenía una sin que te des cuenta. Eso es lo bueno. Sí. De cuál era el dibujo del puzzle y de que no se lo ha callado en ningún momento, simplemente no lo has visto. No lo has visto, exacto, pero lo tenías ahí delante. Exacto, no lo has visto o no quieres verlo, decir, no puede ser que sea esto. Es decir, es como cuando... Es una estructura tan inusual que no esperas que sea eso. No lo aceptas en un primer momento y dices, no. Exacto. Y que el personaje sea una mujer, me encanta. Y que el personaje sea una mujer que empieza a notar cambios en su cuerpo, en su cabeza, en su forma de sentir, en su forma de ver la vida y en su entorno tan jovencita, es brutal, porque realmente es en esas edades, cuando empiezan esos cambios, cuando ves que algo en ti no es que no funcione, sino que tú ves ciertas cosas de diferente manera. Y la ausencia de miedo es la clave. Es la clave del libro, la ausencia de miedo. Nos hacen una pregunta por el chat, Mark Morrigan. Sí, iba sacando, están haciendo preguntas y es que son todas buenísimas. Muy interesantes, me parece. Dice Morrigan, no sé si es pertinente, pero ¿qué hay de las mujeres manipuladoras que empujan al hombre a cometer crímenes? Pues sí, también las hay. Buenas tardes. Las hay, además tenemos varios casos en nuestro país. En España, el otro día grabé un podcast del tema de Maje, la viuda negra de Patraix, y son asesinas inductoras. Por eso he dicho que no podemos aplicar la tipología de asesinos a la misma tipología que asesinas. Hay muy pocos asesinos inductores. A los asesinos les gusta hacerlo ellos mismos. Pero tenemos a estas mujeres manipuladoras, mentirosas, especialmente seductoras, y no solo hablo de seductoras a nivel sexual, sino a nivel social. Saben perfectamente cómo mentir, cómo manipular y cómo conseguir lo que quieren. Y sí, hay muchas mujeres, a lo largo de la historia las ha habido, en la historia de Roma, en el Renacimiento, en el Barroco, por ejemplo, hubo muchísimas en la época victoriana y hoy también las hay. Una mujer tiene 2, 3 amantes y convence a uno de ellos para que mate a alguien. ¿Es así? Sí. Los rasgos de personalidad apasionantes de estas mujeres, porque son personas con unas carencias de empatía, ausencia de miedo, de remordimientos y de culpa brutal. Entonces, juegan al ajedrez con varias personas y aquel caballo ganador que ve que va a poder manipularlo hasta el punto de que mate por ella y, ojo, que mate por amor, pues va a ser el que va a terminar con una sentencia de 25 años en prisión. O con la cabeza cortada, claro. Porque... Exacto, en otra época con la cabeza cortada. También están conversando porque nos dice Yoli que lo que le fascina es la inteligencia que tienen muchos de estos psicópatas, que son características que habitualmente no asociamos o nos da miedo hacerlo. Y fíjate, le responde José Cortés, yo creo que eso tiene mucho de mito, lo del psicópata inteligente. Lo sabrá, pero no es norma. Creo, pero no soy experto. Claro, el cine sí que nos los pinta como muy meticulosos, ¿no? Con todo planeado. No sé si esto se ajusta a la realidad o es más... se da más en la ficción. Se da en la ficción. El coeficiente de un psicópata puede llegar incluso a ser borderline. Lo que caracteriza a un psicópata es lo que siente, lo que no siente, no lo que hace o lo que no hace, sino la forma que tiene de ser. Y no nos olvidemos, que es importantísimo, que la psicopatía no implica que te conviertas en un asesino en serie. Puedes ser un psicópata y presidir un país. Puedes ser un psicópata y ser el director de una gran editorial, de un periódico. Puedes ser un gran pintor, no vamos a decir nombres. Es decir, la psicopatía es una serie de rasgos de personalidad que te hacen utilizar a tu entorno en tu propio beneficio. Unos cometen delitos, otros cometen delitos de cuello blanco y otros pues llegan a ser ministras o ministros de lo que sea o presidentes. Entonces, no. En el caso del personaje de Cinti, sí es inteligente. Y yo voy a dar mi teoría y que Mari Carmen dé el suyo. Es una persona
muy inteligente, no solo porque es organizada y planificadora, sino porque tiene una fase de periodo de ensayo y además tiene una fase que en criminología se llama acting out, es decir, una serie de actos previos a un crimen. Ella, hasta que se decide a pasar su fantasía a la realidad, va haciendo una serie de actos, de conductas, hasta que se decide dar el paso a la realidad. Pero primero planifica en su mente, después lo lleva al papel y de ahí es cuando pasa a la acción. Esto es ser inteligente y no ser una persona impulsiva, que también es una característica muy importante. ¿Qué ocurre con la ficción? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, con la ficción, con las novelas. Y yo se lo dije el día que acabé de leer el libro. Digo, esto lo veo para una serie o para una película de televisión o de cine. ¿Por qué? Primero, porque el personaje es creíble. Segundo, porque es una mujer que pasa totalmente desapercibida, lo que he dicho antes. Parece incluso una mujer frágil, débil, que vas a ir a ayudar porque no puede ni siquiera con las bolsas de la compra. Ojito lo que hay detrás. Entonces, todos estos mitos de que son súper inteligentes es para lograr audiencia. O sea, cuando nos encontramos con una película donde el asesino es tan sumamente inteligente que la policía está perdida, es lo que más nos gusta, pero gracias a Dios la gran mayoría de asesinos en serie de nuestra historia, que ha habido muchísimos, han sido detenidos, ¿vale? Se nos ha escapado Jack, se nos ha escapado Zodiac, se nos ha escapado el de Long Island, pero la gran mayoría han cumplido condena o han sido condenados a muerte. Entonces, Mari Carmen, respecto al personaje que te estoy, o sea, la pregunta, te voy a hacer yo una pregunta. Esta inteligencia, incluso escoger esa profesión, tú la empiezas a comentar ya en el segundo capítulo, hasta que llegas a desarrollar este personaje. ¿Tú tenías clara la profesión de esta mujer? Sí, hombre, yo sabía que tenía que relacionarse con algo que con algo de lo que ella tenía sus fantasías, entonces era la profesión adecuada. Empieza Es que estudiándome. esa es otra. Esto es increíble, pero Es, muchos asesinos han seleccionado a sus víctimas en el lugar por los rasgos de esa víctima, por ideología, y han matado conforme a su profesión, no solo a su motivación o a sus impulsos. Entonces, aquí vinculas otro dato importantísimo, que es la profesión con toda esa victimología que rodea a esta mujer. a ver, yo me encontré con un personaje virgen, dijéramos así, y yo podía desarrollarlo como quería. Era una chica que había notado sus primeros síntomas, como tú dices, en la preadolescencia, y tiene todo el futuro por delante y puede encararlo como quiera. Es una chica bastante solitaria, es una chica muy organizada, es una chica que incluso sabe que si en algún momento tiene que batallar con alguna víctima porque se lo ve venir, no es su objetivo, pero sabe que si en algún momento tiene que batallar, tiene que ponerse en forma. Se dedica también, pues eso, a ponerse en forma físicamente. Se convierte con esto en una chica muy atractiva cuando quiere, cuando no pasa, pues como dices tú, como una chica normal y desapercibida, pero cuando ella quiere se transforma, porque además para buscar su fantasía y delinquir, ella se transforma completamente en lo que pretende para ser ese cebo, para ser esa manipuladora que ha de ser, pero todo lo hace de manera natural, instintivo, o sea, y una de las, tú lo que estabas comentando es que se nos escapan asesinos y otros, y casi todos se encuentran. Esta hubiera pasado totalmente desapercibida y no la hubiera encontrado nunca nadie porque no tenía ese afán de notoriedad, para nada. Ella no busca que la gente sepa lo que ha hecho o va a hacer. Es algo que es su mundo, es para ella, no le importa nada lo de alrededor, o sea, ella quiere vivir su mundo, no le importa quién va a sucumbir a él, porque es lo que quiere y lo toma, y punto, y ya está. Y no existe el resto de la gente. Y Ahí en lo que ese has dicho, sentido... ay, perdón. No. Sí. Adelante, Paz. Ahí has dicho dos cosas muy, muy interesantes. Primero, que ella cuando quiere cambia físicamente y es una persona que Es una llama la atención. metamorfosis, ¿eh? Exacto. Cuando he estado hablando de las diferencias entre asesinos y asesinas, los asesinos, los masculinos, salen a cazar, salen a buscar una víctima. Llamo cazar
desde el punto de vista de ir a un lugar, otear, ver quiénes están allí, seleccionar, volver otro día o atraparla ese mismo día. Mientras que las mujeres son recolectoras, suelen matar a personas de su entorno que confían en ellas, hijos, padres, madres, maridos, amantes y, como no, pacientes, los ángeles de la muerte. Pero ella es una cazadora. Ella, cuando necesita que esa fantasía salga a la realidad, cambia su aspecto y va a cazar. Y es un rasgo masculino. Sí, es sí. un rasgo de asesino masculino el salir a cazar. Y sin embargo ella lo hace. Sí, y esto sí. es muy interesante porque muy pocas mujeres salen a buscar víctimas desconocidas. Las mujeres matan personas que conocen. Y lo que has dicho, No, el y 90% de las mujeres... aparte, Paz, fíjate que a veces lo hace de manera como una prueba, o sea, es Claro. como un ensayo, no es directamente, lo hace para saber, de lo que es capaz. para tantear. Exacto, exacto. Y otras Exacto. veces va directa. Y sí, las Cuando lo mujeres tiene claro, sí. no buscan notoriedad, buscan impunidad. Están comentando en el chat que se entregó Alfredo Galán, el llamado asesino de la Baraja, se entregó precisamente cuando vio que la investigación llevaba una doble línea de investigación, incluso había 2 camioneros que se sospechaba de ellos, dijo, no, a ver si ahora van a cargar el muerto a otro, he sido yo. Y como pasó con Edmund Kemper, al ver que la investigación estaba yendo por otros derroteros y que él posiblemente no lo detuvieran, dijo, no, me voy a detener, o sea, a entregar. Y él lo dice en la declaración, Alfredo Galán dice, es que me entrego porque quiero que todo el mundo sepa de lo que soy capaz. Entonces, es verdad que él se entrega aquí, buscaba notoriedad, pero sobre todo buscaba elevar esa autoestima que no tenía, pasando a ser un gran asesino en serie español, que no es de los peores, pero evidentemente hizo mucho daño, sí. Es una extraña concepción del ego, ¿no? Buscar Sí. la notoriedad, ¿no? O realizarte a través de Claro, pero el destruir a... ego, sí, exacto, JL, pero el ego, este egocentrismo que tienen y determinados rasgos de narcisismo están vinculados a la psicopatía. Recordar, por ejemplo, al asesino Anders Breivik, el que mató a 77 personas en Noruega, era lo que buscaba. No solo buscaba el demostrar, o el tratar de demostrar que sus crímenes eran debido a que buscaba esta supremacía por parte de su propia etnia, sino que lo que quería es que todo el mundo supiera lo que había hecho. Entonces, esa manera de actuar, digamos que compensa llevar una vida absolutamente solitaria, introvertida, sin que nadie te tenga en cuenta, no tienes amigos, no tienes entorno en el que te puedas apoyar, y saltan, digamos, al vacío a través de sus crímenes y pasan a la historia, porque todos estos sujetos, hombres o mujeres, pasan a la historia. Salen de su anonimato a través de su crimen. Yo no sé, Paz, si los psicópatas que tú has visto, los asesinos en serie que has estudiado, eran personas satisfechas, porque yo tengo que decir que la protagonista del libro no es una persona satisfecha, es una persona que busca la satisfacción. Sin embargo, se frustra mucho porque sus fantasías son mucho mayores que lo que ella consigue. Por eso sigue, ¿no?, investigando y cada paso. Yo lo que sí tenía muy claro, y ahora hablo como autora, como escritora, es que no quería escribir una historia de repeticiones, ¿no? De que ahora hago esto, y ahora hago esto, y ahora hago esto. No. Cada uno de los capítulos y cada una de sus víctimas, dijéramos entre comillas, de este libro son diferentes, son una extensión, son un paso para arriba, ninguna es igual que la otra, porque ella en ningún momento quiere volver a repetir sus errores. Ella sabe, y cuando comete un error lo sabe, lo ve, y la ira es una de sus características más importantes, porque se pone como loca de haber fallado o de que no haya conseguido lo que quiere, pero enseguida se serena, vuelve otra vez la persona calculadora y vuelve otra vez a ponerse en marcha, a intentar subsanar lo que ha cometido mal, su error, y a
bueno, a modificarlo, ¿no? A dar un paso más, investigando en otro punto por donde puede conseguir el éxito. Esto sí que la lleva a ser siempre una persona que no está satisfecha con lo que consigue. No es, tú dices, a lo mejor los psicópatas cometen una acción y son personas, o sea, está completamente satisfecho y ha gozado un montón. Ella, sin embargo, es alguien que tiene dentro una incapacidad de gozar. De gozar, no, de vivir de manera feliz. Porque claro, lo que a ella le sucede y lo que no consigue hace que sea siempre pues una persona insatisfecha, ¿no? Sí, sí. Eso es el leitmotiv además que está súper bien explicado en el libro, Mari Carmen. Es el leitmotiv de los asesinos múltiples secuenciales, de los asesinos en serie, que no de las asesinas en serie, que es diferente. Que es el llevar a la fantasía, o sea, llevar a la realidad su fantasía. Las mujeres ya he dicho que no se mueven por fantasías, se mueven normalmente por fines instrumentales, pero el asesino en serie, la criminogénesis de un asesino en serie está en sus fantasías. Cuando ve que esa fantasía la lleva a la realidad y no tiene nada que ver con la satisfacción que le ha producido imaginar esa imagen, esa agresión, ese robo, esa tortura, lo que sea, vuelve a repetir y a repetir. Por eso el asesino en serie no para hasta que es detenido, porque trata de ir mejorando esta fantasía. Lo que ocurre es que no tiene nada que ver cómo acaba un asesino en serie en el sentido de cómo deja de matar a cómo deja de matar la protagonista de tu libro. ¿Por qué? Pues porque es una mujer. Es que hasta en eso los asesinos y las asesinas son diferentes. En cómo y cuándo dejan de matar. A ver, yo es que creo que hay problemas como el que tiene mi protagonista que va derivando poco a poco en locura, ¿no? O sea, la lleva a volver a ver las cosas de una manera irreal. Y Pero yo ya creo actúa de que una termina... forma, estamos de acuerdo en que hay un comportamiento muy alejado de lo racional, pero parece tan racional cuando tú lo narras como ella dice, bueno, pues para conseguir esto tengo que actuar de esta manera, progresar en este campo, lo que hablabais del ejercicio físico. Sí, sí. Voy a verme obligada a mover peso o a enfrentarme físicamente a una persona, pues voy a empezar a cuidarme y me voy a apuntar al gimnasio para matar gente. No, y además de manera obsesiva, ella todo lo hace cuando va a tocar un tema, es una obsesión, no existe nada más que eso. Cuando investiga cualquier cosa, cuando toma apuntes, cuando investiga ciertos métodos Es que en cierto modo a mí para me... matar, lo que sea, ¿no? No existe nada más que eso, o sea, se obsesiona de tal manera. Los de fuera pueden no darse cuenta. Ella se mete en su habitación y ahí recoge la pobrecita. Ha huido, ha huido. Y es lo que le sucede a ella. Ella sí que lo hace de manera obsesiva. No existe más que ese momento para ella. Pero el comportamiento, en cierto modo, es, digamos, entendible. Yo quiero conseguir un objetivo, me lo tengo que currar de esta manera y quiero decir, cuando te lo explica, sientes una cierta empatía con su comportamiento. Tiene una meta muy clara y digo, joder, ojalá fuera yo así de constante para ir al gimnasio o para escribir o para mejorar en mi trabajo, como es esta mujer de tu libro. A ver, un éxito para que tú lo notes de esta manera, yo creo que ha sido el escribirla en primera persona. Si hubieras hecho en tercera persona, un narrador no hubiera sido lo suficientemente omnisciente para entender sus sentimientos. Y ella te lo explica con esa fuerza, con esa vehemencia que siente en cada momento. Un narrador no es lógico que te diga, porque ella se sintió airada y sintió esto dentro de ella. No es tan creíble como que te esté explicando ella lo que en cada momento ha sentido cuando algo ha fracasado o cuando algo ha tenido éxito. Sí, la gestión del fracaso, además, es otro de los rasgos que a mí me han llamado la atención en el personaje. No sé si en los seres reales con estos comportamientos, la gestión del fracaso, imagino que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que supongo que si uno se dedica a matar, no como fin, sino como forma de conseguir todo lo que rodea el acto de matar, a veces lo que lleva es una parafernalia, lleva un ritual que es lo que satisface al asesino, creo. Exacto. Claro, me sale mal el ritual y al tío lo mato igual porque ya lo tengo aquí y ¿qué voy a hacer con él? Pero
no he conseguido ningún tipo de satisfacción, con lo cual a lo mejor el asesinato es más sádico y tratas de hacer más daño para no sentirte tan Es lo frustrado. que le sucede a ella cuando comete un acto con alguien con quien ha sido solamente un experimento, que ella quiere experimentar con alguien. Como no es la persona idónea, no es dijéramos, su tipo o su perfil, pues simplemente le ha servido para investigar, no ha sido nada satisfactorio para ella. Y tú lo notas y ella te lo explica, Claro, ¿vale? Que no ha sentido ninguna satisfacción, pero necesitaba experimentar con eso. Hay una cosa O que... también, dime. Perdón. No, sigue. No, digo que también en algún caso hay personas que no son, ella no las ha buscado, han aparecido donde no debían en el momento inadecuado, ¿no? Y también es muy diferente lo que ella pueda sentir o no, o lo que ella pueda hacer con esa persona. Muy diferente. Sí, decía que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de que ha comentado Paz al principio, y es lo de la edad. Que se manifieste estos rasgos como en el personaje del capítulo que hemos leído, ¿no? A la edad de entre 10, 13 años, desde tan pronto. Y claro, eso nos lleva también a la típica pregunta, ¿no? De si el asesino ya nace con algo mal dentro de sí o si es algo que se desarrolla. Nos han dejado, una de las preguntas que nos dejaban referente a este tema es si el bullying, el maltrato durante la edad infantil, la adolescencia, puede moldear un poco a un psicópata o si realmente es algo que ya viene de serie, ¿no? Esta pregunta para contestarla es complicada, pero voy a hacerlo lo más sencillo posible. Primero, la psicopatía, como he dicho, es un trastorno de la personalidad y es una anomalía neurológica, es decir, el lóbulo prefrontal está dañado, de modo que hay un vacío en la mente de estas personas, en el cerebro de estas personas, que le evita que tengan empatía, que tengan remordimiento y que tengan miedo. Cuando tú no tienes empatía, no sientes culpabilidad y no tienes miedo, eres una bomba de relojería. Ojo, he dicho también que no todos los psicópatas matan. Hay psicópatas de éxito, pintores, escritores y CEOs, empresarios, presidentes de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el crimen es multifactorial. Ninguno de nosotros nacemos rotos, ninguno. Son otros los que nos rompen. Si tú naces con esas características innatas, endógenas, es decir, tienes ese lóbulo prefrontal o la amígdala más pequeña de lo usual, que la amígdala lo que hace es que podamos tener la capacidad de sentir emociones y ser seres sociales, respetar a los demás, no actuar siempre en nuestro propio beneficio, no ser egoístas, vamos, no ser malas personas. Si tú a eso le sumas un maltrato en la infancia, y cuando hablo de maltrato emocional, físico, sexual o psicológico. Maltrato emocional se ve muy bien en la serie Dahmer, cómo la madre de Jeffrey Dahmer pasa absolutamente de él y cómo su padre, pues bueno, ya lo veis. Más cosas. El hecho de vivir eventos traumáticos, el hecho de empezar a sentir sensaciones, porque el niño aún no se ha desarrollado sexualmente, pero resulta que cuando mira unos zapatos, él nota algo que le gusta, pero no sabe identificar qué es. Cuando mira las vísceras de algún animal, como el caso de Dahmer, no sabe exactamente por qué le gusta tocarlas, verlas, olerlas, pero él está cómodo con esa sensación. Aún no entiende que lo que está ocurriendo es que está desarrollando una parafilia. Pero son muchos los elementos que influyen: entorno, familia, educación, factores endógenos, factores exógenos, rasgos de personalidad, bioquímica, genes. Puedes nacer con la carencia del gen MAOA, pues también. Todo eso influye a la hora de que una persona se convierta en un Jeffrey Dahmer o se convierta en el presidente de... Uy, iba a decir el país, casi la lío. Casi la lío. Bueno, todos tenemos a alguien en mente, yo creo. Hay muchos. Nadie nace siendo un asesino en serie, ni un violador, ni un maltratador, ni una mujer que va a matar a sus hijos, una asesina. Es decir, todas las vivencias influyen. Ahora, que hay una serie de características innatas, de rasgos de personalidad que, aunados a traumas,
abusos, maltratos, decepciones, engaños, van moldeando esa persona y que una baja tolerancia a la frustración, una cantidad de fantasías que te estallan en la cabeza y que ves que las necesitas sacar porque son fantasías recurrentes y hasta que eso no lo hagas en la realidad no vas a poder seguir con tu vida, sí que ocurre. Pero nadie nace siendo asesino en serie. Nadie nace siendo mala persona. ¿Hay predisposición a ser agresivo? Sí. ¿Hay una predisposición a poder llevar a cabo conductas delictivas? Sí. Fijaros, en el caso de los psicópatas tenemos los psicópatas criminales, los no criminales, los emocionales, los corporativos, los subclínicos. Y luego están los que todos nosotros nos hemos cruzado alguna vez en nuestra vida, y perdonad por la palabra, los psicoputas. Estas personas que te rodean, que se hacen pasar por tus amigos, que están en tu trabajo, que te ponen zancadillas, que te fastidian la vida, que te ponen trabas. Es decir, rasgos de psicopatía, aunque no lo creáis, tenemos todos, porque la psicopatía es gradual y en escala. Yo puedo tener 3 o 4 rasgos y ser buena en mi trabajo, ser capaz de hacer algunas cosas, pero si eso lo aunamos a algún factor interno o alguna mala vivencia, me puedo convertir en una mala persona que no voy a matar a nadie, pero voy a estar haciendo la puñeta a mi compañero, puedo que me termine convirtiendo en una persona que hago moving, o puede que sea una persona que me paso la vida pues fastidiando a mis amigas y robándolas los novios. Son ejemplos burdos, pero hablar de criminalidad y de psicopatía es muy complicado porque influyen muchísimos factores. Ahora, nadie nace siendo un asesino, salvo si tienes un trastorno mental y evidentemente se va desarrollando como, perdona JL que te comente esto, pero Norman Bates no es un psicópata, es un psicótico. ¿Vale? Me refiero, Norman Bates tiene un problema, un trastorno mental que es la psicosis y además desarrolla un trastorno disociativo de la identidad. Entonces, pero Norman Bates no es un psicópata, lo he visto muchas veces, pero realmente él, cuando actúa como su madre, cree que es su madre. ¿Sabes? Sí. Y un día, si quieres, lo analizamos también. Yo me ofrezco voluntaria a analizar lo que queráis. Pero no sea, la psicópata es la madre, ¿no? La psicópata es la madre. Los rasgos de psicopatía los tendría su madre en el sentido de que, bueno, aparte que es una madre muy autoritaria, hace lo que sea para que ninguna mujer se acerque a su hijo. Pero preguntaros por qué Norman Bates mata a su madre. Claro, supongo que para evitar ese control. Para librarse de ella. Ahí lo dejo. ¿Por qué Norman Bates mata a su madre? Claro, pues cuando buscas... Perdón, cuando buscas listas de psicópatas, ¿no? En ficción, sí que nos decía antes José que creía que Norman Bates podía estar basado lejanamente en Ed Gein. Yo creo que era más... Ed Gein. Sí. Un psicótico, sí, Ed Gein también era un psicótico con una madre también con unas características muy parecidas a la madre de Norman Bates, y sí que es verdad que está basado en ese personaje porque la madre de Ed Gein lo educó para que siempre estuviera alejado de las mujeres, utilizaba palabras muy fuertes para definir a las mujeres, entre la más suavita, manipuladora, mentirosa, perversa, etcétera, con lo cual Ed Gein siempre tuvo un miedo atroz a las mujeres. Este miedo, cuando desaparece su madre, lo canaliza. ¿Y cómo lo canaliza? Llevando a cabo esas conductas. Y Norman Bates le pasa lo mismo, porque si realmente él no hubiera querido estar vinculado a su madre, no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué sigue Norman Bates vinculado a su madre? Entonces esto es muy interesante de analizar desde el punto de vista psiquiátrico, ¿eh? Yo no soy psiquiatra. Es increíble, es fascinante esto. Podríamos estar aquí, no sé, hasta... Yo me quedo a vivir aquí, desde luego. Y voy a pedirte, Paz, permiso para utilizar la palabra psicoputas, porque me encanta saber, ¿verdad? Ya es. ¿No habéis tenido nunca en el trabajo, la gente que estáis ahora en el chat, siempre alguien que te intenta hacer la puñeta, que no ha matado nunca a nadie, pero ostras, que te roba un trabajo, te roba una idea, yo qué sé, pues eso, cuando tienes 20, 30 años que dejas al novio y al día siguiente está con tu amiga, yo qué sé, cosas de estas que dices, joder. Sí. Y te das cuenta de que la amiga estaba mal metiendo para que dejaras a ese novio. Exacto, sí. Sí. Entonces, a eso me refiero, a esos rasgos
porque si nos pasáramos el APCLR, que es el test de psicopatía de Robert Hart, que hay 20 ítems, todos tenemos. O somos mentirosos, somos vanidosos, somos egocéntricos, somos un poquito... Voy a decir una cosa que no se va a confesar. Yo me lo he pasado y no pienso compartir los resultados con vosotros. No porque quieres seguir siendo amigo nuestro, Sí, ¿no? sí, no, quiero que me aceptéis y no... A ver, ese test tiene que estar mal, no puede ser que... Si uno se lo pasa a sí mismo, significa que de entrada tiene que ser una persona muy auténtica, o sea, no te tienes que engañar para nada, muy sincera, porque si no quieres verlo, no lo ves. Yo, claro, siempre he leído sobre estos temas primero por esa fascinación y segundo por aprender para escribir algo mejor. Y cuando me encontré con ese test dije, bueno, pues me parece una experiencia interesante, pero no vas a bajar al bar con el test y decirle a los amiguetes, oye, chicos, vamos a hacer esto un momento que son 20 preguntitas. Me estaba riendo de ese comentario que has puesto de Yoli ahora mismo, que lo he visto aquí saltar. Su jefa es la psicópata, pero puede que sea ella la que la mate. Sí. Es que Yoli, el día que se suelte... Es fácil cambiar de trabajo que tener que matar a la jefa, ¿eh? No sé, yo no podría, aunque quisiera matar a nadie. Hay una pregunta que nos ha dejado muy interesante, me parece, el compañero Román, que dice ¿cuánto y cómo racionaliza la mente del psicópata? Porque yo creo, por ejemplo, si nos vamos a la ficción, yo veo como dos tipos, ¿no? El que sí que puedes racionalizar, puedes, como decíamos con el personaje de la novela de Mari Carmen, empatizar porque tiene un comportamiento más o menos racional. Y luego estaría el otro lado, que es el de pues American Psycho o este Zombie, por ejemplo, que ves que son narraciones totalmente inconexas, muy dispersas, y ves desde el minuto 1, desde la primera página, que el personaje ya está bastante mal de la cabeza. No sé si esto en la vida real también hay este tipo de categorización o es más también como parte de la ficción, la vendida de moto, ¿no? Hay un pasaje y una escena de la película American Psycho que es cuando Patrick Bateman está en la sala de juntas y todos están enseñando sus tarjetas de visita. Brutal. No sé si recordáis esa Sí, escena. Sí, sí. Es brutal, porque nos tenemos que preguntar siempre, cuando hablamos de psicopatía criminal, ¿qué es lo que lleva al psicópata a cometer los crímenes? ¿Vale? Hemos diferenciado ya entre qué es el móvil y qué es la motivación, que son dos cosas diferentes. En ese momento, Patrick Bateman lo que siente es envidia. O sea, Patrick Bateman es un psicópata que trabaja bueno, tiene una posición alta de no sé exactamente si es CEO o qué es lo que es, en una empresa que está dentro del ámbito de Wall Street. Entonces, él quiere llegar a lo más. Además, al principio del libro y al principio de la película, no sé si habéis visto la escena en la que acaba de salir de la ducha, se ha puesto una mascarilla y tiene un monólogo consigo mismo. Eso es un auténtico psicópata. Y la metáfora es brutal. Este soy yo, pero yo ahora me voy a quitar mi máscara, como decía Kickley, me quito mi máscara y me voy a la oficina donde todos van a ver a otra persona. Bien, pues en el caso de Patrick Bateman, mata por envidia. Este es un psicópata que es muy agresivo, con una alta falta de control de impulsos, muy un poco tolerante a sus frustraciones y sobre todo a todo aquello que tenga que ver con su entorno profesional. Entonces, a las personas las cosifica, le da igual que sea un hombre o una mujer, y aquel que consigue o que intenta hacerle sombra, lo liquida. Es muy de ficción, ¿de acuerdo? En el caso real, ¿qué ocurre? Los psicópatas reales, algunos de los que hemos tenido en nuestro país, como José Antonio Rodríguez Vega, que por cierto ahora se cumplen 20 años de su muerte en la cárcel, que lo asesinó el Zanahorio, el asesino de ancianas, o el asesino, perdón, el violador de Castellón, que ha tenido un permiso el fin de semana pasado. Estamos ante sujetos, para que me entendáis y acabar rápidamente, como Ted Bundy. Sujetos seductores, encantadores, capaces de engañar a sus presas, de cazar a mujeres que, digamos, tienen una vulnerabilidad importante. Se acercan a ellas, las convencen o las engañan, porque algunos utilizan señuelos, y las matan. Ese es el psicópata peligroso.
es ese psicópata que sale a cazar y que es real. Patrick Bateman es un personaje de ficción, como lo es Aníbal Lecter y como lo son otros muchos, que lo que hacen es atrapar al lector, bien porque es muy perverso, porque es muy malvado, porque es muy inteligente, pero no son reales. No habría un psicópata que mate por la motivación de Patrick Bateman. Bueno, no digo que no lo haya, puede que haya habido alguno, pero lo habitual no es que un psicópata mate por envidia. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que cuando nos ceñimos a la realidad, las motivaciones y los móviles de los asesinos en serie psicópatas o de un psicópata que mata una sola vez, tienen una motivación y un móvil muy concreto. Siempre va a ser en su propio beneficio. Y Patrick Bateman lo que hace es matar a todas aquellas personas que le pueden hacer sombra y sobre todo a las mujeres que tienen relaciones sexuales con él porque las utiliza como si fueran, pues eso, objetos, las cosifica totalmente. El personaje de Mari Carmen también en eso me gusta mucho, en esto de la cosificación, que supongo que es un rasgo importante, porque cosifica, sabemos cómo, bueno, los que hemos leído la historia sabemos cómo esa cosificación evoluciona y va perdiendo empatía, no nace cosificando, sino que bueno, la gente va perdiendo importancia, pero es que me lo creo, al leerlo me lo creo porque tiene toda la lógica desde el punto de vista de ella y como siempre estamos con el foco en ese punto de vista. Y hay varios capítulos en los que al principio parece ver a la gente de otra manera, incluso se preocupa por su hermana y por su prima, por cómo protegerlas del susto de ver al señor Isidro allí colgando de la higuera. Y sin embargo, cuando llegamos a los últimos capítulos, la gente no tiene nombre, tiene unas descripciones mucho más vagas porque es el objeto que utiliza para la satisfacción. Y yo no sé si la mente del psicópata asesino funciona así, pero la mente de un jefe de personal un poco capullo seguramente funciona así. La protagonista de mi novela realmente no cosifica a sus víctimas, cosifica al resto de la gente. Claro, es extremadamente. Sí, tanto que veréis que en la novela nadie tiene nombre excepto sus víctimas, o sea, ella solamente los nombres, además no son ni sus nombres reales, son los que ella les da. Ella, al revés, ella personaliza a sus víctimas, totalmente. Es al resto de la gente a quien cosifica. El único nombre real es el señor Isidro, ¿no? El resto, no. Ah, bueno, el nombre, perdona, real, sí. Nombre real. El nombre real, sí. Isidro, sí. Es el mismo, sí, porque aparte, bueno, pues es alguien a que ella no ha tenido nada que ver con su muerte. Sí. Claro. Ni siquiera la mujer del señor Isidro tiene nombre, nadie. Solamente los muertos. Y ya te digo, son los que ella son como apodos o nombres que ella ve en sus rasgos físicos o en su forma de actuar o en algo que ella ve. Ella ve y los llama así. Y necesita saber ese nombre. Es algo de sus fantasías. Es muy interesante y es muy difícil lo que ha hecho y os explico por qué. Porque cuando se analizan los crímenes y las víctimas de un asesino múltiple, tenemos que averiguar qué significa la víctima para el asesino, porque no todas las víctimas significan lo mismo para el asesino. Tenemos víctimas de asesinos que las mataban porque eran prostitutas, con lo cual lo que se considera asesinos misioneros, están matando a un tipo de personas muy determinadas que consideran que dañan, perjudican a la sociedad. Pero en el caso de Mari Carmen, en el caso de su protagonista, la relación víctima-victimario es brutal porque tienen un símbolo. Cada víctima es un símbolo. Y ahí lo dejo. Que si no, la lío. Y es una pena no poder decir más sobre ello porque, claro... Es que a ver, podríamos decir mucho más, pero es que es una pena realmente porque se tiene que descubrir... La gracia la tiene al descubrir, al leerlo. Son esos impactos que te pueden dar cuando lo lees. Que si te quitas esos impactos, quitas la gracia de... Es como cuando ves una película, yo qué sé, por decirte algo, el sexto sentido, si te explican de qué va, ya no lo lees con la misma, o sea, ya no ves la película desde el mismo punto de vista. Es interesante ver esta película virgen y luego verla después. Eso sí, ves la gran obra maestra que ha hecho el director para que tú te creas todo lo que te está contando. Es que además en este caso, no es que yo no esté engañando a nadie, pero es importante que no se sepa de qué va
porque No, eso no es estás gracia. engañando y eso es algo que también valoro mucho porque creo que a la hora de contar una historia tenemos que ser honestos, Nos dice verosímiles. Albaca, perdona la editora, que Sí. mucho estamos descubriendo ya, dice. Ah, es, Albaca es tu editora. Oye, pues felicidades, Albaca, por el trabajo de edición también. Ajá. Y Sí, te decía que la eso, verdad que es que es un trabajo de edición, vamos, extraordinario, brutal. Ella y David, que es el maquetador que tienen, y han hecho un buen trabajo, lo hicimos juntos y además yo lo estaba viendo aquí online porque lo corregimos todo online y yo me maravillaba con la profesionalidad de este chico, ajá. que desde aquí pues le mando un abrazo, porque es Pues yo voy un hombre muy sensible y además lo hizo de una manera súper profesional para que quedara todo perfecto. yo voy a aprovechar, Albaca, te interpelo directamente. Es una pena que no estés en el estudio, pero mira, yo tengo a Mari Ahora sale Carmen. también otra sorpresa. No, no lo teníamos previsto, no sabía que iba a estar aquí. Yo a Mari Carmen la conozco como autora, la conozco como, afortunadamente para mí, amiga, la conozco como profesional de la radio. ¿Cómo es Mari Carmen trabajando con ella a la hora de editar y de llevar adelante el libro? Cuando le Uy, ya dices, sé lo que te va a decir, que soy muy exigente, te lo va a decir, vamos, claro, es que la porque conozco. Y que lo eres diga, que diga lo que soy. Soy muy tiquismiquis, ¿no? Como ha salido antes la palabra. tiquismiquis. Sí. Aquí Sí, tenemos sí, una sí. sección, sí, que es el tiquismiquis. Yo, Sí, pues ahí estoy yo. Muy de perfeccionista, perfeccionista. ¿ves lo que dices? Sí. Es Vencejo Ediciones, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, estamos poniendo el enlace de todos tus libros para que la gente pueda comprar la novela y descubrir, ¿no?, lo que estamos sugiriendo un poco por encima. Yo te quería preguntar, Mari Carmen, ¿cuáles han sido tus influencias a la Me hora... dice que soy exigente, pero muy divertida, dice. Bueno, eso que no se pierda, ¿no? Nunca. Más graciosa, ella un payaso soy. Dime, JL, perdona. ¿Cuáles serían tus influencias a la hora de escribir esta novela? ¿Hay alguna obra en especial que te haya marcado o surgió un poco de la nada o estaba todo en tu cabeza? Supongo A que algún ver, estímulo, yo alguna obra, alguna película. sí, hay un hecho que a mí me decidió por hacer algo como esto original, por eso os he comentado antes que le pregunté a Paz y me dijo, esto no hay nada escrito y es eso lo que yo quería buscar. Estamos hartos de cuando hablamos entre los escritores, entre los amigos, los lectores, de leer siempre más de lo mismo, de este se parece a tal y no distinguir una novela de otra porque las similitudes son muy grandes y ni siquiera buscando no sé, a veces sí que hay algún personaje que es diferente al otro porque tiene unas características, pero es la típica investigación o es la típica, no sé, la típica novela negra. Y yo lo que quería era escribir algo diferente, algo que no se hubiera escrito antes. No sé si hay algo más de esto, pero yo no lo conozco. Ujú. Y, y no tengo influencia ninguna porque, bueno, hay que decir yo, los capítulos son capítulos cortos de un par o tres de páginas de Word, porque cuando me sentaba a escribir yo soy de las que tengo que dejar el capítulo acabado. Y más con un personaje como este, no podía dejar medio capítulo porque luego es muy difícil volver a meterte en la mente de esta persona. Es una persona que yo tenía que hacer un gran trabajo de mentalización para meterme en ella y saber lo que estaría pensando y lo que estaría sintiendo. Y tenía que dejar un capítulo acabado. Y lo que me costó un poco más fue tener que ponerle un poco de freno a no llegar a los últimos capítulos, que era lo más interesante y lo que yo quería desarrollar. Pero claro, tenía que ser un paso a paso, tenía que ir paso a paso y tenía que haber una evolución. Y eso fue lo que costó un poquito más, hacer esa evolución ascendente, increciendo, Ujú. para que tuviera pues ese peso, ese personaje y hacer ese perfil, ¿no? Tan típico, característico. Por eso yo cada 5 o 6 capítulos se los iba mandando a Paz y yo le decía, tú solo léetelo y no me digas nada, solamente si voy bien. Si voy bien quiere decir que no me he salido del personaje, porque claro, yo me puedo inventar un personaje como me he inventado este y decirme, Paz, esto es imposible que haga este personaje o esto le ha faltado un paso. Y Paz me decía, sigue, sigue, vas bien. No decía nada más y yo decía, jolines, vaya mierda de novela estoy escribiendo que Paz no me dice nada. Pero bueno, cuando acabó ya me dijo, nos juntamos
nos reunimos para hacer los encabezamientos y tal que me hizo ella, y me iba explicando, tiene todo el manuscrito, lo tiene totalmente subrayado de colores, con post-its, era una fiesta aquello, todo señalado. Yo decía, ¿y esto por qué lo has señalado? Cosas mías, que esto son cosas mías. Porque yo decía, no será una falta o algo que no esté bien escrito. No, tranquila, yo lo he subrayado por cosas mías que me han interesado. Digo, bueno, un estudio aquí he O hecho. sea, que aparte del prólogo te Y hizo de lector beta. sí, totalmente. Y, y luego al final me lo dijo, dices que no le toques ni una coma, está perfectamente escrito. Y se me iba apartando de lado, digo, yo estoy como diciendo, a ver si va a ser un poco tu personaje, lo mismo que tú. Bueno, No, en tu no, caso totalmente diferente. los personajes tienen mucho peso y te los curras muchísimo porque en Sudor Frío el personaje principal, que también es una novela protagonizada por mujeres muy diferentes entre sí ellas, Muy diferentes, sí. pero el personaje está curradísimo y yo recuerdo haber tenido alguna conversación contigo mientras Sí, estabas trabajando en ello y lo que dice Albaca, eres una persona exigente, pero a la vez divertida y que sabes ver el lado cómico de la situación de no me sale el personaje como quiero, me enfado un poquito, pero y cómo perseguir las escenas y que sean coherentes y sobre todo con el bueno, personaje es un yo proceso tengo que también. agradecerte, JD, que si no fuera gracias a ti, mi personaje no hubiera salido de una Ah, situación peliaguda. Y tú sí, me bueno, enseñaste cómo se podía desatar con las bridas y todo, porque no en, sabía cómo sacarla de donde la había llegado a meter. O sea, en Sudor Frío sí es cierto, es una de las charlas, bueno, sí, Carmen había metido acabó genial y me han preguntado mucho sobre esa escena, pero esto se puede hacer, digo, sí, efectivamente, hay se vídeos puede. en YouTube y todo. Sí, sí. Perdonad un momento que aquí el amigo pide la merienda. Quiere la merienda, bueno, De todos pónsela, modos, pónsela. tampoco queremos abusar más de vuestra generosidad, que llevamos hora y media. Y vamos a ir sacando los libros. Aquí tenéis las dos novelas de Mari Carmen, Sudor Frío y En el fondo de mis ojos. Y bueno, Sudor Frío es también, has dicho que es thriller. Es un thriller, sí. Iría en otro registro, A ver, ¿verdad? sí, totalmente. Se puede decir, como ha dicho JD al principio, es un domestic noir. No, no es. Domestic noir le han llamado, lo han dicho en algún sitio, porque quien protagoniza esa historia son dos mujeres, como de la vida misma, como Paz, como yo, como cualquiera, que se ven metidas en un follón porque se meten ellas. O sea, el subtítulo de la novela Sudor Frío podría ser ¿Pa' qué te metes? ¿No? Porque le suceden un montón de cosas porque ellas se meten. Pero sí, es un thriller y tiene sus toquecitos de humor porque ellas son, sobre todo uno de los personajes es una mujer muy divertida, con mucho sentido del humor y hay alguna situación bastante cómica. Pero en realidad trata temas serios, está tratando pues no me sale, el tráfico de mujeres, ¿vale? El tráfico de mujeres y es un tema que es serio, ¿no? Pero bueno, ellas se meten a investigar y es un thriller que acaba un poco como James Bond. Es muy, muy divertida y muy, muy animada. Es un momento de esos de... Me voy a leer otro capítulo y luego ya apago la luz. Sí te Sí. voy a decir también, en una entrevista, no recuerdo en qué medio, decías que era muy probable que volviésemos a encontrar al personaje de Sudor Frío, Berta, que había más historias que contar. Y Sí. ahora sales con esto tan diferente. Sí, es que ¿sabes qué pasó? Yo estaba empezando una segunda parte de Berta y nos llega la pandemia. Mm, Entonces, yo es que para escribir soy muy verosímil, o sea, soy muy realista. Entonces, Berta estaba muy a descubierto. Yo no podía escribir sobre Berta en la calle, en la montaña, porque estábamos todos confinados, o sea, estaba la pobre expuesta a todo. No, no me sentía capacitada para escribir a Berta con aventuras fuera del mundo, ¿no? En el mundo. Entonces lo dejé y empecé a escribir otra novela que yo le digo pandémica, pero no es que hablara de la pandemia, pero sí de unas situaciones que sucedían en la pandemia que bastante interesantes, porque claro, tú piensas que en la pandemia tuvimos situaciones, pues familias que tuvieron que convivir juntas, personas, pues yo qué sé, maltratador con su víctima, matrimonios que no se aguantan ni soportan y siguen juntos porque cada uno tiene su vida, pero ahí tuvieron que volver a pasar 24 horas juntos, claro. pues no sé, un chaval que
poco deficiente con su madre, o sea, situaciones que luego, pues bueno, ahí sucedía algo, un crimen. Convivir con un psicoputa, como es que me encanta la palabra. Eso mismo, sí, Convivir con un sí, psicoputa. había uno. Entonces, bueno, pues empecé a escribir sobre eso, un bloque de edificios donde existían pues estas especies de compañeros de vida y sucedía algo y tenía que averiguar qué era. Lo que pasa es que, bueno, se nos acaba la pandemia, volvemos a salir y yo me quito esa novela de encima, pues no tengo ganas de acordarme más de la pandemia. Y lo que surgió fue esto. Y otra pregunta que nos hizo un compañero de redacción dentro del Monolito. ¿Habéis recibido algún tipo de crítica por abordar este personaje? ¿Alguien le ha sentado mal que habléis de un problema mental o un trastorno de personalidad? Y que encima sea una mujer con estas características tan concretas. Porque como hay gente por ahí que dice no hay que hablar de determinados temas, no se puede sacar escenas tan crudas o no se puede, hay que tratar... A ver, yo considero que no he puesto o no he escrito escenas crudas de No. aquellas que tengas que cerrar el libro porque, a ver, yo tengo mucho respeto al lector y yo como lectora no me gusta tener que cerrar un libro porque no puedo seguir leyendo. En ningún momento hay ninguna escena. A ver, si esto se hiciera en película real, como lo he escrito, o sea, las mismas escenas que yo me he imaginado, seguramente sí sería el tema. No gore, se puede tratar también, pero habrían escenas escabrosas. Pero en la novela no. Y quizás porque ella lo explica con tal naturalidad, es algo que ella lo ve tan normal, que lo explica de una manera que no te echa para atrás en ningún momento. Sin Sí, embargo, con elegancia, como decíamos al principio. No con es... elegancia, eso es. Puedes seguir leyendo y te puede dar el mismo morbo que le está dando a ella, pero no te hace cerrar el libro porque ninguna de las escenas la soportes para nada. O ella te introduce en esa escena de una manera que no es de aquello que digas, no lo vi venir, no, es que te lo está explicando con toda la naturalidad del Sí, mundo. no genera un rechazo. Pero bueno, Para nada, Sí, para nada. quizá la pregunta va más por el lado de porque bueno, sería como muy incorrecto políticamente, ¿no? Mostrar mujeres asesinas o psicópatas y quizá, bueno, Es que pues lo incorrecto es que las haya. pero, pero bueno, ahí está explicando lo suyo, ¿no? sí. Sí, no sé, no, a mí me no parece sé. muy valiente y ya digo, muy original porque, como hemos dicho, Mira, como no... ha comentado antes Paz de Jim Thompson también tiene El asesino dentro de mí, Sí. que es una obra que, vamos, clásico Musitita. clásico del cine de la novela negra y también es desde la voz del asesino. O sea Sí. que el Sí, es cierto asesino que... tiene su voz, o sea, no es que la tenga que tener, el asesino tiene su voz. O sea, es que no hay muchos libros que hablen desde esa voz. Jim Thompson en El asesino dentro de mí, además no tiene ni mucho menos la elegancia y la serenidad que tiene en el fondo de mis ojos. En algún momento es brutal, pero tiene la ambición de contarlo con eso, con naturalidad, aunque yo creo que en algunos momentos exagera Sí. lo literario, me refiero que en algunos momentos para mí sube mucho el tono, pero tiene la ambición de contarlo y lo consigue bastante. O sea, sí puedes entender que ese señor ve al mundo de esa manera, pero bueno, la comparación, lo siento por el señor Thompson, a quien respeto enormemente como autor, pero a lo mejor Thompson le habría venido bien también tener contacto con Paz en su momento o lo que sea, pero no consigue, o sea, se me Hombre, descuida. yo no sé Paz, pero a mí me hubiera gustado conocer al señor Thompson. A mí también, Mucho. además, es curioso porque el tío tuvo una vida bastante, lo que hablábamos Sí, antes dice de la que era influencia una de persona Wellington. muy sencilla y agradable de encontrarse, pero bueno, me hubiera Sí, sí. gustado. Pero debió de tener una infancia bastante complicadita y luego No, pues la resulta que era un señor encantador. tuvo una vida de novela, tuvo una vida de novela. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pues lo vamos a ir dejando si queréis. Hemos sacado los libros de Mari Carmen, vamos a poner también los de Paz. Aquí los tenéis, Gracias. Homo Criminalis y Criminalmente, publicados por Ariel, los dos. Y bueno, vemos que al menos Criminalmente, novena edición, en la fotografía no sé por cuál ir allá.
pero Por la está décima. por la Va décima. por la décima. Pues viento en popa, ¿no? Es un exitazo. Paz es una clásica ya. Es una escritora clásica en vida Es oro de molido. ensayo. Criminalmente es oro molido. ¿Me dejáis que le dé las gracias a Vicente Ortiz, que dice que hemos hecho un pedazo de programa, nos felicita y le quiero dar las gracias de que lo haya disfrutado? La verdad que yo decía, yo empecé a leer los libros de Paz, pues eso, con ambición de aprender a escribir mejor mis propios relatos y te aseguro que te hacen pensar mucho sobre esa gente de tu entorno, sobre todas las mentiras que te cuenta el cine y la televisión, aunque sean mentiras bien intencionadas como entretenimiento. Creo que si algún relato criminal mío merece la pena, en gran parte va a ser por estos libros de Paz. Y en gran parte porque escribo de puta madre también, claro, pero bueno. No, eso es cierto, eso es cierto. Escribe Es genial. normal, ¿verdad? Aparte, yo creo que si dice Albaca que yo soy exigente, tú lo eres, pero en extremis, ¿eh? En extremis. Bueno, yo soy el tío que Cuidas el lenguaje que de una manera, vamos. Yo soy el tío que se ató en casa con bridas para liberar Eres un a Berta. virtuoso. No, virtuoso no, pero sí puntilloso y por eso estos libros de Paz son tan útiles, porque una vez abarcas un poco lo que te cuentan, no todo, porque es muy, muy amplio el campo, dices, joder, puedo escribir de una forma coherente, verosímil, honesta, de algo de lo que no tenía ni idea y que nos parece muy lejano, porque la criminología, sacándonos de la tele, no lo vemos cercano para nada. No estamos familiarizados con el trabajo de los criminólogos. Sí. Entonces, creo que acercar ese campo de conocimiento y todo lo que conlleva y toda la inquietud que puede despertar es algo que le tenemos que agradecer a Paz en su trabajo de divulgación. Gracias. A mí me ha servido, mira. Exactamente, y en una novela que yo releeré ahora, pues eso, empezando el puzzle ahora desde la esquina, ahora desde dentro, porque merece relectura. Pues son unos cuantos títulos que ya tenéis que comprar y leer, ya lo sabéis. Pues muchísimas gracias a Mari Carmen y a Paz. Ha sido un placer y un gustazo contar con vosotras y creo que lo anunciábamos, ¿no? Cuando anunciábamos el programa, que íbamos a aprender mucho y creo que así ha sido. Invitadas estáis cuando queráis, porque creo que bueno que este tema da para hacer una serie de programas casi infinitas. Muchísimas gracias. Quiero agradeceros que me hayáis invitado y sobre todo la sorpresa que me habéis dado con Paz, porque yo siempre digo que Paz mejora cualquier entrevista. Yo cuando la he invitado a la radio es que me dice preparamos, no preparamos nunca nada, es que da igual de lo que le hables, Paz tiene argumentos para todo, Paz tiene salida para cualquier cosa que le preguntes. Hicimos una vez un programa pues también de los personajes de ficción, sobre todo de series de televisión, y empezamos con una tontería porque yo recuerdo que estaba viendo una película de James Bond, la llamé por teléfono y le dije, Paz, este hombre es un psicópata, ¿verdad? Y me dijo, totalmente. Digo, tenemos que analizar estos personajes que no descubrimos que son psicópatas y que realmente tienen esos rasgos de psicopatía. Oye, que hay pues muchos. Darth Vader desde el punto de vista de la criminología y de la psicopatía, pues, sería divertido. Darth Vader. Sí. Bueno, yo lo digo para también, ¿no? O sea, realmente es un personaje que se pasa al lado oscuro por amor. Ojo. Claro, el amor como motivación. Yo siempre bueno, he pensado perdona, que mi personaje también, hay mucho amor en el libro. Yo lo digo cuando hago las presentaciones, digo, hay mucho amor, es muy romántico. Nadie se lo cree, ¿verdad que sí, JD? No, hay pero amor. sí lo es, sí. Claro. Tiene un atractivo en ese sentido. Coño, es como Drácula. Drácula es un libro de amor, es un libro romántico totalmente. Sí. Tiene el componente, ¿no? Pero bueno. Hay debatería más. Sí. Con Darth Vader estamos de acuerdo en que le pierde el amor. Pero... Otro tipo de amor. Sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a las dos y gracias también a todos los que habéis estado aquí en el chat comentando y preguntando. Pues nada, volveremos, no sabemos cuándo porque entramos en fechas complicadas y no sabemos si en lo que queda de año volver a ver Forja o ya será para el año que viene. Lo iremos viendo. Muy bien. Abrazos a todos y muchas gracias. Nos vemos. Chao.
Muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido un placer disertar con vosotros. Buenas noches. Chao.